Привет, bienvenidos a mi canal, el de su profesor de memes de confianza. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo estoy bien, muy bien, gracias por preguntar. Hoy volvemos a encontrarnos acá para filosofar un rato sobre un tema que a ustedes les llamó la atención tanto como a mí, el humor. El humor en las distintas corrientes filosóficas. El objetivo es ver qué pensaban estos autores, qué es el humor, si el humor negro entra, si existe un límite para este, etc. Y a raíz de ello, al final del video compartiré mi creencia personal sobre el asunto. Cuéntamelo todo. Y hablando de humor, si te gusta este tipo de contenido que mezclan cosas serias con humor absurdo, te invito a que te pases por los otros videos de mi canal. Cada suscripción es un voto más para que el Carpincho sea presi de Argentina. Ahora sin más, comencemos. A ver, el sentido del humor es distinto al humor en sí. Cada quien tiene el suyo y a cada quien le hacen reír cosas distintas. Que algo no te haga reír no lo hace dejar de ser humor. Solo fue un chiste. Resulta que ya no existen los chistes. Y tampoco que algo te haga reír hace que sea humor. Partamos desde esa base. Le quitas lo divertido a la vida. Y agreguémosle a esta base la definición más aceptada de este término según la RAE y obviamente Wikipedia. El humor es el modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. También se puede considerar como aquello que busca la diversión del público mediante chistes, imitaciones, parodias u otros medios. Me pongo romántico y te pones mamona, güey. Bastante amplio como podemos ver, no nos marca ningún límite, pero obvio, la RAE te da definiciones, no está acá para filosofar o buscarle el sentido a las cosas. No soy tu puto padre, no soy tu familia. Para eso están los filósofos. Por si no lo sabías, existen teorías y o escuelas del humor. Son más de una docena y encima no es que una esté bien y la otra esté mal, sino que se complementan entre sí. Se ve que estaban bastante al pedo. Más o menos. Así que vamos a enumerar un par para no dejar todas de lado y después sí nos vamos a las más importantes y que hablan sobre el tipo de humor que en realidad más se acerca a lo que nos atañe el día de hoy. Una escuela es la que seguía el señor Sigmund Freud, que es la teoría de la catarsis. Esta teoría nos comenta que la risa es un liberador de tensiones y estrés acumulado. Y este tipo de humor ocurre en momentos de máxima tensión o bien cuando se habla de temas tabú como el sexo. Este Sigmund Freud todo lo asocia con la sexualidad. ¡Sexo! Denunciadito. Donde uno no se encuentra relajado al momento de presenciar este humor, pero justo que ocurra en ese momento es lo que nos causa gracia y libera esas emociones y estrés acumulado. Aquí entran los chistes verdes en cuanto a la parte de aquellos que hablan de tabúes. Por ejemplo, cuando teníamos 10, 11 años decían culo, teta y nos cagamos de risa. ¡Qué gracioso! También en esta teoría encajan esas escenas frecuentemente usadas en la ficción, como esta. ¡Mamá! En esta situación estamos en un momento muy picante de la serie donde un villano muy fuerte noqueó al protagonista, le cortó el brazo al otro y está a punto de matarlo. La serie entra en un clímax de tensión y el personaje grita un ¡Mamá! causando gracia o risa en el espectador. Son situaciones humorísticas que se dan en un contexto en el que uno no se lo esperaría o está pensando en otra cosa. Otra teoría bastante común es la teoría del juego. Hace hincapié en la capacidad del sentido del humor para ayudarnos a afrontar los problemas, fracasos, desilusiones de la vida, liberarnos de una interpretación seria y permitirnos ver el lado divertido de cualquier infortunio. Aquí entran los juegos de palabras, el humor absurdo, el surreal, las bromas de ironía y también la sátira a situaciones de la vida real como esta. ¡Somos un banco! ¡Vamos a robarlo a él! Ah, claro. Ok. ¡Deje su hipoteca en la bolsa! Hay otras como las teorías multicausales del humor, pero ya podemos con todo esto irnos a los más pesados. Casualmente, las teorías más importantes sobre el humor tienen como figura central a posiblemente los filósofos más cara de de la historia del pensamiento. La vida es una mierda. Sí, estoy de acuerdo con Bolainas. Schopenhauer adhería a la teoría de la incongruencia, con la cual estaban de acuerdo también otros filósofos como John Locke e Immanuel Kant. Propone que reímos al observar dos o más elementos opuestos o incompatibles que han sido combinados o unidos de una manera inadecuada. Oye, ¿a ti te gusta Atenas? En parte sí y en parte no. En las propias palabras de Schopenhauer, el humor es una contemplación amable de las incongruencias de la vida. Malévolo cucarachón se los puso sentimental. Nos reímos ante la incongruencia existente entre un concepto y los objetos reales que fueron pensados mediante el mismo. Aquí entran algunas situaciones de las caricaturas, los juegos de palabras, los chistes. Como ejemplo podría ser Auronplay y su malísimo libro de chistes, o el mismo Auronplay pero haciendo chistes sobre su libro de chistes. Hola, sí, objetos perdidos. Sí, mira, es que tengo un libro que ha perdido la gracia, era para ver si estaba por ahí. Como podemos ver, ni Schopenhauer ni nosotros hemos tocado el humor negro, y aquí está el inconveniente, o los huecos de la teoría. ¿Dónde está el humor cuando nos reímos de una desgracia o un blooper, por ejemplo?
Schopenhauer lo dejó fuera porque para él no es humor. Pero para explicar estos casos, nos vamos a otra teoría que complementa a la perfección la de la incongruencia. Hablamos de la teoría de la superioridad, que tiene como figura emblemática a Thomas Hobbes. La teoría de la superioridad es la otra cara de la moneda de la teoría de la incongruencia, y hace todo lo contrario. No contempla el humor de la anterior y al mismo tiempo reconoce el humor que la otra no. Según Hobbes y esta teoría, la risa es un instinto agresivo que se dispara cuando observamos los errores, deformidades, los vicios o los infortunios ajenos. En simples palabras, nos burlamos del otro. ¡Eres un monstruo, Rick! Para entender por qué Hobbes decía algo como esto, les recomiendo, si no lo han visto, mi video sobre el contrato social y naturaleza humana según este filósofo. A modo de resumen, Hobbes creía que el ser humano es malo, salvaje y temeroso de los demás por naturaleza. Con base a esto, Hobbes nos explica que reímos cuando nos sentimos repentinamente superiores a otra persona, a un grupo social o a nosotros mismos en el pasado. Los fracasos y errores cotidianos, las ideas excéntricas, el comportamiento de los niños, los locos, los borrachos, las caricaturas en general como Tom y Jerry, la parodia, el sarcasmo, los bloopers, bueno, creo que vamos entendiendo. Es chistoso porque es panzón. Como vemos, Hobbes podía ser incluso más pesimista con la humanidad que el padre del pesimismo filosófico, diciéndonos que para que haya humor debe haber una víctima. Es un poco desagradable si te pones a pensarlo, aún así es obvio que es muy extremista, porque no se tiene en cuenta algunos factores que han criticado mucho, como que no contempla el humor absurdo donde no existe una víctima concreta, o bien que si los momentos en los que nos sentimos superiores son los que nos hacen reír, ¿por qué los campeones olímpicos o los primeros lugares de cualquier disciplina no se ríen a carcajadas cuando reciben su premio? Y en cambio solo sonríen, lloran, etc. En definitiva, como dijimos antes, la teoría de la superioridad flaquea donde es fuerte la teoría de la incongruencia y viceversa. Ahora, ¿esto es humor negro? No exactamente. ¿Por qué no? Bueno, porque eso depende de la naturaleza humana. Según Hobbes, como ya dije, el ser humano es malo por naturaleza, y Platón, como se puede apreciar en el cuento del Anillo de Giges, estaría de acuerdo con él. Pero entonces estaríamos considerando que esto es humor porque el ser humano es malo, en simples palabras. Pero ¿y si cambiamos esa naturaleza y el ser humano no es tan extremadamente malo? Ahí podríamos dejar de considerar a esto como humor y podríamos irnos a uno de los próceres del humor. Aristóteles. La épica y la tragedia se encarga de la imitación de actos, situaciones o personas excelsas. Aristóteles tendía a jerarquizar estos tipos de arte, siendo el previamente mencionado arte serio, noble o de primera clase. Esto es algo magnífico. Y la comedia como un arte de segunda. Esta es la imitación de personas de baja estofa, pero no de cualquier defecto, sino que lo cómico es una parte de lo feo. Esto es una mierda. Lo cómico para Aristóteles es un defecto y una fealdad que no contiene ni dolor ni daño, del mismo modo que la máscara cómica es algo feo y deforme, pero sin dolor. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que la comedia es en sí humor cuando ésta, a pesar de su fealdad, no provoca en sus testigos reacciones de desagrado, terror o dolor. ¿Escuchaste, Hobbes? El humor se divide en dos tipos, el moderado y el hostil. Aristóteles lo dejaría bien en claro en su poética. Para ser precisos y no andar con rodeos, el humor moderado es aquel que recibe el héroe, un humor tranquilo e inocente, mientras que el villano es el que recibe el humor hostil, que pueden ser humillaciones por parte del héroe, golpes, torpezas, etc. Vamos con otro ejemplo de Dragon Ball Z. ¿Con inyecciones? ¡Eres una basura! Sin embargo, al tratarse de precisamente un villano no produce desagrado, por lo tanto podemos concluir que el humor es o deja de ser dependiendo del objeto del humor y del impacto que éste produzca en otros. Está bien un humor hostil siempre que sea con aquel que se lo merece, si no, produce un resultado indeseado y por lo tanto deja de ser humor. Ahora con todo esto, ¿cuál sería la noción moderna de humor negro? La más aceptada del término es reírse de lo que normalmente causaría lástima, ternura o compasión. Implica por tanto una crueldad que, aplicada a ciertos casos reales, puede desembocar en la burla para humillar y el sarcasmo. Seré más específico. El humor negro es la risa ante ciertas situaciones que no deberían darnos gracia, pero lo hacen porque el humor no fue aplicado en el contexto en el cual generaría daño. Por ejemplo, si yo a mi grupo de amigos les hago un chiste, no sé, sobre judíos, estoy haciendo humor negro. Ahora, si ese chiste sobre judíos lo hiciera en Alemania o en Israel, ya dejaría de ser humor negro y pasaría a ser otra cosa, humor dañino. El humor dañino es aquel que realmente busca la humillación y el rebajo de otro como persona. Eres basura, Brock. El mejor ejemplo es el bullying, situaciones donde el humor va destinado directamente a causarle daño físico o psicológico a una persona, ya sea golpeándolo o diciéndole sin confianza de por medio
que es una basura o hacerlo sentir así verbalmente, pero ya ha dejado de ser humor negro. ¿Y dónde está esa delgada línea que separa el humor negro del humor dañino? Bueno, a partir de ahora, esto es mi opinión personal, y ustedes pueden poner esa línea donde quieran. No pierdan de la mente que ya no estamos hablando de humor dañino, estamos hablando del humor negro y dónde termina. Yo lo dividiría en dos circunstancias, el humor en persona y el circunstancial, vamos a decir. En persona nos damos cuenta muchas veces si el chiste viene con intenciones dañosas o no. Aún así, sigue siendo difícil saber a la perfección qué está pensando el otro, así que solo nos queda, si hay un exceso, confiar en que quiso hacer una broma y ponerle un alto. Bueno, ya está, suficiente. Pero lo más importante, que prima incluso sobre la intencionalidad del emisor, es el contexto. ¡Paz en contexto! Si el chiste negro ocurre entre amigos que ya se conocen, es difícil que exista un límite. Y si existen, lo pondrán ellos mismos, y a lo sumo, una disculpa sería más que suficiente. Podríamos comparar la limitación del humor negro con los límites en las relaciones sexuales. ¿Entiendes, verdad? Temo que no. Tener relaciones sexuales está bien, tener relaciones sexuales en la vía pública o en un funeral no está tan bien. ¿Qué tienen en común las relaciones sexuales con el humor? Los dos tienen que ser pactados y dados en un determinado contexto. Para. ¿Pactados? Sí, y acá está el humor negro en internet, y lo que me gustaría llamar el contrato social del humor, ya saben, como los contractualistas. Como dije, la gente tiende a confundir humor negro con humor dañino, con el humor que podría tener un psicópata que se ríe del maltrato animal. Estás enfermo, Bruce Wayne. Por ejemplo, los chistes sobre países es algo que la gente tiende a horrorizarse rápidamente, cuando no todos los chistes sobre países son xenofobia. Muchos simplemente pasan como chistes de humor negro o chistes absurdos. Miren, por ejemplo, estos son chistes para países sanos, inocentes y por los que la gente no tendría que horrorizarse tanto, aunque lo hagan. Los verdaderos chistes xenófobos son esos que las personas tiran insultos directos a la gente de un país o a un país en general, sin ningún juego de palabras, sin sátira, sin absolutamente nada, y después se escudan diciendo que es humor negro. Y lamentablemente para ellos, eso es incitación al odio. Un insulto directo a la gente de un país o a un país en sí nunca va a ser humor, ni siquiera negro. La verdad, las cosas como son. Pero aclarado eso, no nos alejemos demasiado del contrato social. Para los chistes que estén en la televisión, en un libro o en un video de YouTube o en el internet en general, nuevamente el contexto es lo más importante. Si vos entras a un canal de la televisión donde están pasando una reunión del parlamento y tiran un chiste negro, no es humor. No solo porque la situación no da, sino porque la gente que ve un debate en el parlamento no lo está mirando para escuchar sus chistes. ¿Me entiendes? Y está en todo su derecho de enojarse por ello, porque causa desagrado, tal como decía Aristóteles. Si vos sos una figura pública fuera del mundo del humor, ni hablar de esos que de por sí ya son pública y conocidamente racistas, también va a dejar de ser humor. ¿Por qué? Porque causa desagrado. Y no me digas que el chiste va a causar gracia independientemente del emisor, porque me podés decir que te va a dar lo mismo que una persona común y corriente haga un chiste sobre pobres, a que lo haga un presidente, a que encima ese presidente sea corrupto. Por eso no importa cuando el que lo dice lo es. No es lo mismo que un judío haga chistes sobre ello a que un nazi lo haga. No entiendo nada, ¿no era que no se podía usar puto como insulto? A menos que seas puto. Igual no solamente tenés que ser del grupo afectado por el chiste, también sigue siendo humor negro mediante el pacto antes mencionado, un pacto entre el consumidor y el oferente. Si el consumidor está viendo un debate, tiene todo el derecho de que ese debate no le salgan chistes negros, porque para eso están los canales o programas de humor. Ejemplos de lo contrario son programas como South Park y canales como el de Beta la Verge o Haru. Y claro, allí en la ciudad había muchísima radiación. Tú, bro, me estoy rayando, tengo 3 manos. ¿Eso es normal? ¿Me preguntarás a mí que tengo 2 tulas? Pero sus intenciones, por el formato del programa o los canales, son visiblemente humorísticas, sin el verdadero ánimo de ofender a nadie. ¿Y dónde está el pacto?, te preguntarás. Bueno, por ejemplo, si vos entras directamente al canal de Haru o te salen recomendados, lo primero que vas a ver van a ser las miniaturas en las que hay banderas dibujadas con símbolos fálicos, un muñequito fumándose un caño y distintos títulos sobre acontecimientos trágicos de la historia. Yo desayuno el peligro. ¿Hace falta que te pegue un cartel en la frente que diga esto es humor negro y verde? Cuando tras haber visto eso, entras a uno de sus videos, estás ateniéndote a las consecuencias del tipo de humor que vas a ver. No estás en derecho de ofenderte ya. Además de que, como dije, la intencionalidad en este caso es visiblemente mero humor. Si te vas a poner a ver anime, sabés que va a haber chistes de tetas. Con la portada de la presentación, lo mismo, ya sabés lo que vas a ver. Entonces, cuando hablamos de humor, todo es voluntario. Vos estás leyendo, vos estás viendo ese video, no tenés por qué estar ahí. Tengo todo el derecho de decirle a la gente lo que opino de tu programa. Sí, pero la gente debe saber que no eres la audiencia, idiota. A no ser que esa persona no esté haciendo humor negro, sino que se escude en el humor negro para incitar al odio.
Y ahora, los comentarios y memes que te saltan por ahí sin que te gusten o sin que los elijas, son el último escaño a analizar. Ahora que sabes bien la diferencia entre lo que es humor y lo que no, si incita al odio, denúncialo y punto. Porque si hablamos de incitación al odio, ya no es humor. No me hace gracia, no está bien esto, ¿eh? Ahora, si es un meme de humor negro, e igual te duele, A mí se me hace que eres marica. yo te diría que el dolor que te puede causar un chiste en un comentario o en un meme de internet es mínimo. No estamos tratando con dolores inmensos. Porque sí, la libertad de expresión termina cuando se daña al otro. Pero si te pones a pensar, perder una final de fútbol es un evento muy doloroso para algunos. Y si nos ponemos exquisitos, el campeón no debería celebrar. A modo de cierre, si te diste cuenta que efectivamente es humor, está en un buen contexto y aún así te causa dolor, de última el que te lo dijo te debe una disculpa si el chiste fue en persona. Eso sí, más vale que vos no hagas chistes tampoco, ¿eh? Y si no, si fue a través de un comentario, en redes o pasabas por algún lado y lo viste, mejor lo ignorás, que es el mejor dislike que existe, y seguís con tu vida. Porque en la vida hay dolores más duros que los que te puede causar un chiste. Y si no los tenés, no te preocupes, porque lo peor todavía no llegó.